Tiene la palabra el diputado Claudio Dele Carbonara. Gracias, señor presidente. Por el proyecto 1198-2021 sobre la centralización del sistema de salud en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, quería plantear que desde el primer día del aislamiento, de la extensión de la pandemia, venimos insistiendo con la necesidad de tomar medidas de fondo, obviamente para afrontarla. Propusimos la centralización del sistema de salud, el privado, el público y el de obras sociales, declararlo de utilidad pública, declarar de utilidad pública cada cama, cada respirador, cada recurso sanitario que existe en nuestra provincia para que sean los intereses de las mayorías los que guíen las políticas sanitarias y no la lógica empresarial. Cuando el ministro Ginés dijo que estaban evaluando hace algunos meses declarar de interés público el sistema privado, se desarrolló allí un fuerte lobby de los empresarios de la salud, que obviamente, como vemos habitualmente, hicieron retroceder en horas al ministro y al gobierno. El sistema privado no invirtió, no tuvo ninguna exigencia tampoco estatal, a pesar de los beneficios económicos que recibieron, y todo eso recayó en el sistema público, que con la ampliación de las camas y los recursos, a pesar de eso, no da abasto. Lamentablemente, esos recursos, como decía recién, se están agotando. La principal preocupación que tienen hoy los bonaerenses, y podríamos decir que todos los habitantes del país, es que el avance del coronavirus está teniendo un fuerte impacto en el sistema de salud, tanto el público como el privado y también el de obras sociales. Esta realidad crítica, que estaba focalizada en su momento en el área metropolitana, la vemos ahora en muchas ciudades importantes del interior de la provincia y prácticamente también en todo el país. El sistema, como se viene denunciando por sus propios trabajadores, está en su momento más crítico, lo dicen los propios médicos terapistas. La realidad de las terapias es una ocupación de alrededor del 90%. Están al límite de sus fuerzas también las y los trabajadores del sistema de salud y al límite de su capacidad. Pero a pesar de todo esto, el sistema sigue fragmentado, no se tomaron las medidas básicas y en medio de la pandemia los criterios del mercado siguen por delante de los criterios sanitarios. Esta legislatura votó hace algunas semanas nuevos endeudamientos, apoyó el pago de la deuda y la negociación con los especuladores. Eso sí fue una prioridad en este recinto, pero no afectar un solo interés de los poderosos para destinarlos a la atención y al sistema sanitario. Frente al crecimiento de los contagios se pone el acento en la responsabilidad individual. Nosotros consideramos muy importante que se cumpla con la distancia social, el uso de tapabocas, la higiene de manos y todos los cuidados que corresponden. Pero queremos hablar también de otra realidad, la que están viviendo los trabajadores de los servicios esenciales, en primer lugar. Empezando por los trabajadores y las trabajadoras de la salud, los de la primera línea, como dicen todos. Ya son más de 15.000 los infectados, los contagiados, y entre ellos 60 fallecidos. Muchos de ellos, como venimos denunciando, son parte de los grupos en riesgo, a quienes todavía se les siguen negando las licencias, como venimos reclamando. También hay que tener en cuenta todas las actividades que están en funcionamiento. Entre los trabajadores de los supermercados tenemos en la zona metropolitana más de 1.300 contagios, en la alimentación llegan a 1.000, más de 500 en el transporte ferroviario, 500 en la industria automotriz, cerca de 400 en los frigoríficos, y a esto hay que sumarle a las familias, porque muchos de estos contagios son trasladados al ámbito del hogar. Los que insisten con la responsabilidad individual quieren ocultar en realidad la responsabilidad patronal, la falta de protocolos en las industrias, de elementos de protección sanitaria, la apertura de actividades que no tienen nada de esenciales, tiene que ver con esto. Es una de las fotos de la pandemia, la de la rentabilidad sobre la salud y la vida de los trabajadores. Me quiero referir también a un tema que se ha tratado en esta sesión y que viene siendo parte de una campaña política y mediática contra los sectores populares que se ven
obligados, no porque les guste, por la falta de vivienda, a ocupar terrenos y a vivir en condiciones precarias. La toma de tierra es la muestra de un derecho humano esencial. Ese derecho humano esencial, que es tener una vivienda digna, que debería garantizar el Estado, se encuentra vulnerado. Eso está claro. Se pretende aparte resolver el enorme problema de la vivienda con represión. Como en otros temas, en vez de buscar soluciones, se aprovecha para hacer campaña punitiva. Nada se dice de la especulación inmobiliaria y el lucro privado. Inclusive la oposición lleva en este tema la voz cantante. Lo ha dejado claro en las intervenciones en esta sesión. Han reclamado el desalojo por la fuerza de estos sectores en lugar de proponer planes de vivienda, de urbanización y poner fin a la vulneración del sistemático derecho al acceso a la tierra y a la vivienda. Pero en esto, la oposición de Juntos por el Cambio, hay que decirlo también, coincide sin grietas con el ministro Berni. Se jacta por la cantidad de desalojo que realizó, haciendo de la mano dura un lema de gestión. Ni hablar de Sergio Massa, que planteó que a quienes ocupen tierra, como decía un diputado preopinante, habría que sacarle la asistencia social que reciben del Estado, o sea, seguir sacándoles derechos. En momentos donde la crisis, que pesa sobre millones, que se ven afectados en sus condiciones de vida, con la amenaza de que será peor después de la cuarentena, el empoderamiento de las fuerzas represivas anticipa que será dirigido contra los reclamos populares por el derecho a la tierra, al trabajo, al salario, a la salud y la educación. Desde esta banca, señor presidente, llamamos a la organización independiente de los trabajadores y el pueblo pobre para que esta crisis no la paguemos nosotros.